Este es el estudio del libro de los Hebreos, capítulo 10. Estamos, esta es la parte 3. No pude terminar en la segunda parte, un poco extensa, un poco. Estoy en el capítulo 10, versículo 26. Estudio los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es un versículo que ha sido mal interpretado. Muchas personas dicen que si tú pecas abiertamente, ya tú no vas a ser salvo. Eso es lo que muchos dicen, y otros dicen, hablan de que la salvación se pierde. Y esto no es lo que está enseñando aquí la Escritura. Aquí lo que enfoca es una sola cosa. Está hablando de la obra de redentora del Mesías y de las consecuencias de los que rechazan esa obra. Está hablando de los que rechazan el Evangelio. Está hablando de los que rechazan la palabra de Dios abiertamente. De esto se está hablando la Escritura. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, la palabra para pecaremos es la palabra hamartano, y esto es errar en el blanco. Esto es cuando tú no miras correctamente. Este es cuando tú no tienes el objetivo correcto, es cuando tú no caminas conforme a la palabra de Dios. Este es cuando tú no estás en el camino. Estos son los que no están en el pacto. Estos no son de pacto. Dice: los que pecaren voluntariamente después de haber recibido. La palabra aquí para recibido es la palabra, es la lambano, y es haber ofrecido algo. Entonces, si lo lees de la manera correcta, diría así. Dice: si pecaremos o erraremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o de haber recibido el ofrecimiento del conocimiento de la verdad, que no es lo mismo, porque aquí el que lee recibido piensa que es el que acepta, el que lo recibe. No, no, no. Aquí la palabra está enseñando que es el que se le fue ofrecido el conocimiento de la verdad y lo rechazó. Después que se le fue ofrecido el conocimiento de la verdad, pues ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué está diciendo aquí? Que si no es por Cristo, no es por nadie más. No es por Mahoma, no es por Buda, no es por Alá, no es por cualquier ídolo. No es por ellos, es por medio de Cristo. Si tú vas a alguien y le dices: mira, Cristo te ama, necesitas a Dios, y él te dice: no, no lo necesito, pues esa persona, si sigue así, no tiene otro camino. No hay más sacrificio por otro lado. El único sacrificio es Cristo Jesús. Eso es lo que enseña esta escritura. Entonces eso es lo que enfoca. En hebreo, mesif es la palabra para pecado voluntario, o rebeldía. Si digo que yo llego a la fe, aquí no está hablando de personas que están en la fe, ¿no? Pero si digo que yo llego a la fe, ¿no? Y luego peco, ya estoy en problemas, porque ya no hay esperanza para mí, ya no hay sacrificio. Pero esta no puede ser la interpretación correcta. No puede ser la interpretación, no habría esperanza para nadie. Pero esto no es lo que enseña esta escritura. Lo que enseña es que los que rechazan no tienen otro camino. Versículo 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, si rechazas el Evangelio, te haces enemigo de Dios, te haces adversario, te haces un opositor, y solamente te puedes esperar una sola expectativa, y es el castigo eterno. Entonces, este no es el comportamiento de alguien del reino, no es alguien que ha nacido de nuevo, sino está refiriéndose a las personas que rechazan. Nuevamente lo menciono. Dice, versículo 28, y aquí está el principio para ser entendido este contexto, ¿no? Dice: el que viola, la palabra aquí para viola, perdón, es aceteo, y esto es poner a un lado, esto es separar, rechazar o desechar. Esto es lo que significa esta palabra. Estudia, lo busco ahorita, te das cuenta. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Quiénes son los que desechan? ¿Los hijos de Dios? No. ¿Quiénes son los que rechazan? ¿Los del pacto? No, de ninguna manera. ¿Quiénes son los que hacen a un lado? Los que ignoran la palabra de Dios son los que rechazan la palabra de Dios. De esto mismo está hablando. Estos son los que no cumplen la palabra de Dios. Estos son los que no le importa a Dios. Estos son los que no han nacido de nuevo. Entonces dice: el que viola, el que rechaza, el que hace a un lado, el que desecha la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Entonces, si
tú rechazas la ley de Moisés, ¿no? De acuerdo a la Mishnah, de 2 o 3 testigos, si 2 o 3 testigos dicen que tú entiendes lo que estás haciendo y cuáles son las implicaciones del rechazo de la palabra de Dios, entonces tú vas a morir. Y la palabra dice, muere irremisiblemente, sin misericordia. Terrible. Pero esto es lo que dice la Escritura. Entonces, si tú ves el contexto por respecto a la interpretación correcta, tú debes interpretar según el contexto en que se encuentra esta Escritura. Si tú sabes que el que rechaza la ley de Moisés son los impíos, son los paganos, los que están fuera del pacto, los que son del pueblo de Dios. Estos son, porque Dios dice claramente en el Antiguo Testamento que el que no cumple esa palabra era desechado del pueblo. Entonces es lo mismo ahora. Si tú no cumples la palabra de Dios, tú no puedes ser del pueblo de Dios. Y estos no pueden ser del pueblo de Dios. Está hablando personas de que rechazan la palabra de Dios, ¿no? No de los que ya han sido convertidos. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Estoy en el versículo 28. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Otro versículo mal interpretado. Por ley, por coherencia. Si interpretas el versículo 26, obvio vas a interpretar todo lo demás mal. Porque para poder interpretar estos versículos tienes que interpretar primero bien el 26. Porque de allí parte todo el error. Cuando si tú mal interpretas este versículo vas a interpretar cada uno mal. Entonces, miren lo que dice el versículo 29, que es un versículo que también mal interpretan. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Ahora, fue santificado. ¿Quién fue santificado? Esto, muchos que malinterpretan esta escritura dicen que fue santificado una persona. No está hablando de ninguna persona, no está hablando de ningún ejemplo de lo que se haya mencionado. Está hablando del pacto. Mira bien el contexto. El texto dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Quién santificó el pacto? La sangre del Cordero. Esto es lo que está diciendo. Fue santificado el pacto por la sangre. Dice, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y la palabra aquí, para afrenta, es la palabra enubrizo. Y esto es insultar, esto es burlarse. Esto no es la conducta de alguien del reino. Esta es la conducta de alguien que rechaza la palabra de Dios, la que no la acepta, la que no ama los mandamientos de Dios. Esta es la conducta de un pagano. Esta es la conducta de los impíos. Esta es la conducta de alguien fuera de pacto. Esto es lo que está diciendo y enseñando. Aquí no puedes enseñar otra cosa. Tiene que ser eso. Esta es la interpretación correcta. Mira lo que dice en el versículo 30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y esto trae una raíz, esto tiene unas raíces en la ira. Algo intenso. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho esta persona para que tenga esta recompensa tan intensa? Pues rechazó e insultó al Espíritu de Dios. Si ves el contexto, te darás cuenta que es eso. Sigo leyendo, versículo 31 dice, horrenda o aterradora cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora el versículo 32 muestra un contraste. Dice, pero, aquí hay un contraste. En los versículos anteriores te mencioné la persona que tiene el carácter en contra o el que se opone al reino, el que se opone a la palabra de Dios. Ahora hay un contraste. Ahora va a hablar de aquellas personas que sí aceptan esa palabra. Está hablando, aquí ahora en adelante le va a hablar al lector, al receptor de la carta. El escritor le va a hablar al receptor, al que él espera que reciba el evangelio. Entonces mira lo que dice, pero
traed a la memoria los días pasados, te está hablando ahí ahora, traed a la memoria los días pasados, en las cuales, después de haber sido iluminados, mire esto, después de haber sido iluminados, esto es nacer de nuevo. En el contexto bíblico, iluminados es los hijos de revelación. Eso trae, esto trae la connotación al que nació de nuevo. Esto tiene esas relaciones. El que es iluminado, el que habrá sido iluminado, es el que nació de nuevo, el que es hijo de la luz, el que es nacido en la revelación. El Hijo de Dios, dice, después de haber sido iluminados, sostuviste, porque solamente somos nacidos una sola vez, después no somos nacidos a cada rato, no. Fuimos nacidos en la luz, ya tenemos la luz. De haber sido iluminado, sostuviste el gran combate de padecimiento. Este es el versículo, estoy en el versículo 32, pero aquí está el contraste, ¿no? Atravesando conflictos y sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sufre el hombre de Dios? ¿Por qué tiene conflicto el hombre de Dios? ¿Por qué es afligido el hombre de Dios? Por lo que está en el contexto. Si te está diciendo que alguien rechaza la Escritura, si te está diciendo que alguien rechaza el Evangelio, este es el sufrimiento del hombre de Dios, por la palabra de Dios. El hombre de Dios no sufre por sus caprichos. El hombre de Dios no sufre por sus querer. El hombre de Dios no sufre por sus deseos. El hombre de Dios sufre y padece por el Evangelio. Cuando es rechazado el Evangelio, este es sufrido. Este es dolido, este padece. Por esto es el padecimiento del Evangelio. No porque no tienes un carro que quieres comprarte, no porque no tienes la casa que quisiste, no porque no tienes el sueldo que quieres. No son por tus caprichos. Y hoy en día enseñamos estas cosas en la iglesia, banales, predicando del Dios vientre. Esto no es lo que enseña el Evangelio. Esto no es lo que enseña la palabra. La palabra te está hablando del sufrimiento, el padecimiento por la palabra. Dios es misericordioso para aquel que padece alguna enfermedad o que padece por algún quebranto. Dios es misericordioso para sanarlo, pero tampoco son padecimientos del Evangelio. La Biblia enseña que el pecado, la transgresión de la ley, trae maldición. Y el cumplimiento de la ley trae bendición. Entonces, no confundamos esos conceptos. El padecimiento por el Evangelio no es padecer alguna de esas cosas, pero la misericordia de Dios alcanza y puede librarnos de esas cosas. Y si vives conforme a la ley, si vives conforme a sus mandamientos, tú tendrás los beneficios de andar correctamente delante de los ojos de Dios. Pero aquí no me está enfocando otra cosa que por el padecimiento de la palabra, por el padecimiento de su palabra, por aquellos que rechazan la palabra y ellos sufren eso. Entonces, mira lo que dice. Esto es lo que está diciendo aquí. Versículo 33 dice, voy a leerlo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, miren, aquí hay dos implicaciones, ¿no? Esto nos dará dos situaciones cuando aceptamos la verdad. Cuando tienes la palabra, hay dos implicaciones que tienes que pasar. Primero, dice, por una parte, ciertamente con vituperios y con tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Y esta palabra espectáculo es, primero vas a tener oprobio y vas a tener una aflicción que tendrá que soportar públicamente. Y la palabra aquí para tribulación es la palabra slipsis, que es estrechez. Entonces esto me trae a memoria, a mi corazón, cuando el Señor Jesucristo andad por el camino estrecho. Estos son los que caminan en el camino estrecho. Cuando tu concepto, cuando tu conocimiento, cuando tu forma de pensar no es la forma de pensar del resto del mundo. Cuando un 99.9% está en contra tuya. Cuando tus pensamientos son de Dios, tú andarás estrechamente porque nadie estará de acuerdo contigo. Solamente los hijos de luz estarán de acuerdo contigo. Entonces, esto es estar estrechamente. Te van a echar a un lado,
Pero el que padece eso y el que vive eso y el que aprecia eso tendrá su recompensa. Y eso lo dice más adelante el contexto. Entonces, ¿qué es pasar tribulación? Pasar tribulación es no comer, llenar tu vientre. Eso no es lo que dice el contexto. Pasar tribulación es afligirte cuando nadie ama lo que Dios ha puesto en ti. Esa es aflicción. Mire lo que dice. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Y por otra parte, esta es la otra implicación, esta es la segunda, dice, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces esta es la parte donde yo te digo que los únicos que te entenderán son los hijos del reino, porque los hijos del reino se entienden. Aleluya. Qué bueno es Dios. No, será socio en común con otros que padecen lo mismo. Versículo 35. 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué sufriste con gozo? Porque sabes que tendrá algo mejor en el reino. No vives y dependes de las cosas materiales de este mundo porque son pasajeras. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios entiende estas cosas. Sigo leyendo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35. No perdáis. Esta palabra es no arrojes o no deseches. Esto es lo que significa no perdáis, no arrojar. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Acuérdense de esta palabra, galardón. Galardón. Porque os es necesaria la paciencia, esto es sufrimiento, porque es necesario el sufrimiento. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, ¿qué voluntad de Dios? La que está en el contexto. La voluntad de Dios aquí en este contexto es el padecimiento de la palabra, que lleves la palabra, que no importa lo que pases, no salgas de la palabra, porque no importa lo que suceda, lleva la verdad. No importa cuánto la rechacen, sigue hablándola. Vas a padecer, pero es necesario anunciarla. Y esta es la voluntad de Dios aquí, ¿no? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? Recuerde que dije que se acordaran del galardón. Es el galardón. No es la salvación. Aquí no está hablando de salvación. Ya son salvos. Está hablando de la promesa, la corona. No debemos confundir salvación con corona. La salvación, una lleva a otra, pero no son lo mismo. La salvación te lleva a tener una corona, porque solamente la corona lo tienen los que son salvos. Pero la corona, la fe, la salvación depende de tu fe, no de tus obras. Pero tu corona depende de tus obras. Si tú obras conforme a lo que Dios te manda, tú tendrás una recompensa, tú tendrás un galardón, tú tendrás tu corona. Pero tú no puedes hacer nada por tu fe, por tu salvación. Eso lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No es lo mismo. Bien, versículo 37 dice, porque a un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, muy importante este versículo, dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, justo es la palabra recto, ¿no? O sea, ¿qué denota aquí? Que pues que seremos personas que viviremos con los pensamientos correctamente, ¿no? Esto es lo que enseña esta palabra. Seremos personas que vivimos lo que predicamos. Muchas personas malinterpretan este versículo para decir que el justo por la fe vivirá. O sea que todo lo que tú creas, tú lo vas a obtener. Y eso no es lo que enseña esta escritura. Si ves el contexto, no puedes sacar un texto de su contexto. Mira el contexto de lo que está hablando el escritor aquí. Está hablando del padecimiento por la palabra. Aquí en esta parte. Está hablando del pacto. Si ves todo el contexto del libro, del capítulo, verás que habla del nuevo pacto que es producido por el nuevo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese nuevo pacto trae como consecuencia vivir de una forma diferente. Y como tú vives de una forma diferente, te sostienes de esa forma y vives, aunque tengas buenos momentos y malos momentos, sigues en esa forma de vivir.
y vas a padecer. Y entonces entra el tema del padecimiento y de los que rechazan el Evangelio. Y ahora toca el tema de que más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Sencillo. Aquí lo que está diciendo es que seremos personas que vivamos lo que predicamos. Eso es lo que enseña esta parte. No es que tú vas a obtener lo que tú quieres creer. Yo tengo fe que voy a tener, porque el justo por la fe vivirá. No, no es eso. Aquí no puedes sacar el contexto, el texto de su contexto. Aquí está hablando que tienes que vivir lo que predicas. Eso es lo que enseña aquí. Si tú eres un justo, tú vives de lo que predicas. Si tú eres un justo y predicas justicia, tú vivirás la justicia. Versículo, sigo. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediese, no agrada a mi alma. Ahora, la palabra para retrocederse se coloca de modo subjuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Es como una posibilidad que pueda pasar en nosotros. Este es un ejemplo, pero no es así que actúan los hijos de Dios. Este es un ejemplo. ¿Cómo yo lo sé? Por el versículo que sigue adelante, lo muestra. No es que nosotros vamos a retroceder, porque dice, pero nosotros no somos de lo que retroceden para perdición, sino para los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ves que se sigue en la escritura? La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, tú no retrocedes, Dios no te ha llamado para retroceder. Ese no es el corazón de Dios. Dios no te llama para que retrocedas. Si retrocedes porque tienes que examinar que algo hay en ti que no ha cambiado. Pero Dios no te ha llamado para retroceder. Está poniendo algo, vuelvo digo, de modo subjuntivo como una posibilidad, pero nosotros no somos de lo que retrocedemos. Ese no es así no es que actúa un creyente. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino para los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, cuando escuchan para preservación del alma, algunos dirán, pues para salvación de nuestra alma, y no es lo que dice aquí. Aquí no está hablando de salvación. Aquí no, el contexto no entra en la salvación. Aquí está hablando de algo muy diferente. Aquí para preservación, aquí son dos palabras en el griego, y una es hacer, y la otra es carry, que es todo alrededor. ¿Y qué esto significa? Hacer todo alrededor. Y en el contexto esto se interpreta de esta manera, que es por la fe que hacemos completar nuestra alma. Voy a repetirlo, que es por la fe hacemos completar nuestra alma. No es que nosotros hagamos eso, sino que la fe en el Mesías es completada nuestra alma. Él nos complementa a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él quiere que nosotros nos convirtamos en la persona que Dios, que nos convirtamos en la persona que Dios quiere que seamos, para ser vasijas de acuerdo a su voluntad. Si quieres profundizar en esta palabra un poco más, pues el significado de la base de esta palabra es perforar, ¿no? Y esto significa que adquirir o ganar. Cuando yo veo perforar, veo las manos del Señor. Las manos de Él fueron perforadas. Y la Escritura dice en Juan que lo que el Padre le dio y le puso en su mano, nadie le arrebata de su mano. Y en Él somos preservados. En Él estamos seguros. En Él, por medio de la fe, nuestra alma es completa. Nada podemos hacer por nosotros mismos, pero la fe que Él deposita en nosotros, porque es un don, en esa fe nuestra alma es completada y es preservada, porque en su mano estamos. Esto es lo que significa este pasaje. Y concluyo aquí con este versículo. En conclusión del tema de todo el capítulo del capítulo 10 del libro de los Hebreos, se comenzó por hablar de las sombras que mostraba el Antiguo Testamento y que eran cosas que habían de venir. Y estas sombras son las cosas que ocurrieron y que ocurrirán también, como es el reino. Y que el Señor, como sumo sacerdote,
perfecciona el pacto, que es el sumo sacerdote y sus mandamientos. Él quitó el sacerdote levítico y puso el sacerdocio. El sacerdote levítico era imperfecto, eran hombres mortales, y esto imperfeccionaban el pacto antiguo. Por eso él tuvo que quitar esa parte y venir como hombre y representar al hombre y ser el gran sumo sacerdote, administrando los mandamientos que son perfectos. Perfecto, administra lo perfecto. Siempre enseño esto, porque este es el entendimiento de ese pacto. Él perfecciona el pacto en el cual se te ofrece a ti ahora que los mandamientos ya no estén en una tabla, sino que estén en tu corazón, y que cuando tú te presentes delante de Dios, Él no vea los mandamientos, Él vea al Señor Jesucristo. Ahora tú eres el arca. Ya el arca no es una caja, ahora tú eres el arca, porque dentro de ti están los mandamientos, como lo enseñé en este capítulo, que Él pondría los mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora tú eres el arca. Ahora Él mora dentro de ti, porque Él moraba dentro del arca. Ahora en ti están los mandamientos. Ya tú fuiste reverdecido, en ti está la vara de Aarón y en ti está la provisión, que es el maná. Él ha puesto eso en ti. Ahora tú eres el arca. Ahora en ti está la presencia de Dios. Ese es el pacto. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios. Y que cuando eso ocurre, somos nueva criatura. Llevamos esto aquí en nuestro corazón. Somos personas renovadas, iluminadas. Y esto es lo que enseñaremos. Y aunque padezcamos, seguiremos enseñando. Esto es lo que enseña este capítulo. Y que en él somos preservados. Qué hermosa palabra de Dios. Espero que te haya servido este estudio. Te animo a que, si no has escuchado el otro video, escúchalo y instrúyete. Busca la palabra de Dios para que si le enseñes correctamente. Te deseo la paz.